para sobrevivir al estrés. Y creo que, bueno, la vida, y justamente en estos tiempos, me parece súper prudente que podamos traer este tema a colación, puesto que han habido muchos cambios en nuestras rutinas, muchos cambios que para muchos ha significado, para muchos y para muchas ha significado como todo este que nos abruma, ¿no? Como que de repente estamos cargados tanto de tantas cosas por hacer y de tantos pendientes, que bueno, me parece importante que podamos hablar un poquito de cómo el mindfulness nos puede ayudar a sobrevivir al estrés. Y creo que partiendo de ese principio, vamos un poquito específicamente a lo que es eh, el nombre con el que se le conoce popularmente a eso que llamamos nosotros como catástrofe total, hoy en día es el estrés. El estrés se produce por muchos niveles diferentes y tiene diversas causas. Todos nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestra propia versión del estrés, porque bueno, el estrés es subjetivo, cada quien lo vive y lo experimenta de una manera. Dos personas pasando por una situación similar podrían tener maneras diferentes de afrontar a la situación estresante. Entonces, ¿qué pasa? Para que vayamos comprendiendo lo que es el estrés y su más amplia formulación, y para que nosotros sepamos cómo funcionar con él, porque la verdad es que el estrés no nos lo vamos a quitar. Esa es una realidad, es una verdad, es algo que justamente desde el mindfulness lo vemos como, bueno, vamos a aceptar que el estrés existe, que el estrés está y que el estrés forma parte de nuestro instinto de supervivencia y de adaptación a los cambios, al medio y a las circunstancias, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros de alguna manera ante diversas situaciones logramos funcionar de una manera más eficaz o menos eficaz, dependiendo, por supuesto, de toda esa multitud de circunstancias que se nos presentan y que por supuesto que son diferentes las unas con la otra. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos el estrés desde una perspectiva de sistema, nosotros podríamos decir entonces que el estrés propiamente afecta a nivel psicológico, fisiológico y a nivel social. ¿Qué pasa con estos tres ámbitos o estos tres niveles de nuestra vida y del biorritmo específicamente? Pues la verdad es que el estrés interactúa en estos tres niveles y estos tres niveles a su vez interactúan entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros lo vemos desde ese nivel de interacción, por supuesto que vamos a entender que una situación estresante podría desencadenarnos muchísimas reacciones psicológicas, fisiológicas y sociales. Entonces, ¿qué pasa? En estas múltiples interacciones, de las cuales van a influir las unas con las otras en determinadas circunstancias, dependiendo de cuál sea el estado real de nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿verdad? Es decir, el estado en el que nuestro cuerpo y nuestra mente se encuentran, ¿ok? Y de cómo estas circunstancias van a afectar a nuestros recursos, ¿ok? Que son con los que contamos para encarar y hacer frente en las situaciones estresantes o en otro tipo de circunstancias, ¿ok? Por más sencillo que nosotros consideremos todos estos niveles, ¿verdad? Y que nosotros intentemos verlo como de una manera aislada y separada, vamos a ir entendiendo que si los integramos y si vemos el nivel de interacción que tienen el uno con el otro, vamos a comenzar a entender que están conectados entre sí y que nosotros, que es una cosa que yo siempre lo repito a todos mis estudiantes, a mis pacientes, a quien pueda, siempre les digo, a veces pensamos que el cuello separa la cabeza del cuerpo y no es así. El cuello une a la cabeza con el cuerpo, es decir, que todo lo que sucede en nuestra mente afecta proporcionalmente a nuestro cuerpo y lo que ocurre en nuestro cuerpo afecta a nuestra mente. Entonces, en este nivel de interacción vamos a ir entendiendo que las circunstancias por las que atravesemos van a constituir diferentes facetas de un mismo fenómeno. Es decir, a veces alguna situación estresante la vamos a sentir en el cuerpo a nivel fisiológico, por ejemplo, otras veces la vamos a sentir a nivel mental, a través de cualquier cantidad de pensamientos que se nos generen, y otras veces vamos a sentir que la presión viene de afuera, ¿ok? Que es a nivel social. Entonces,
¿Qué es lo que continúa ocurriendo? Hay frases que tenemos como muy instauradas dentro de nosotros, como por ejemplo, estoy estresado o tengo mucho estrés en mi vida. Estas frases, que es muy común que nosotros las repitamos y constantemente lo estemos diciendo, lo que hace, la primera, por ejemplo, estoy estresado, implica que es el estrés lo que experimentamos en respuesta a lo que nos está haciendo sentir de esta manera, ¿verdad? Y cuando decimos, tengo mucho estrés en mi vida, esto es una implicación que es la que el estrés constituye un estímulo externo que hace que nosotros nos sintamos de determinada forma. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos como los dos niveles, ¿no? Vemos que a veces el estrés puede venir de afuera o muchas veces viene de adentro. Entonces, a veces como que, bueno, ¿qué es primero? ¿No? Como que el que viene de afuera, la presión que viene de afuera o la presión que ejerzo desde adentro, ¿no? Estamos como interrelacionados de tal manera que la verdad es complicado como hacer esa distinción de qué es lo primero, ¿no? Si la presión externa o la presión que yo ejerzo dentro de mí. Selye, en el año 73, es la primera persona que comienza a definir el término estresante, ¿ok? Como para darle un rigor científico, académico a todo esto que él estaba investigando. Entonces, este término estresante es esta respuesta no específica del organismo a cualquier demanda o presión, ¿ok? Es una respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Si ya lo vemos desde ese punto de vista, entendemos que esta respuesta es automática, es una respuesta natural del organismo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En esta terminología, el estrés constituye esta respuesta total de nuestro organismo, es decir, de nuestra mente y de nuestro cuerpo, a cualquier situación estresante que estemos experimentando. Él optó por definir el estrés como una respuesta y acuñó otra palabra, que es esta, ¿no? Estresante, para describir el estímulo o suceso que provoca la respuesta al estrés. Entonces, si nosotros vemos este panorama, se puede complicar un poco más por el hecho de que nosotros le pongamos esta palabra estresante y puede ser tanto exterior como interior. Entonces ahí como que la cosa se comienza a complicar porque esto de que estamos, de ser estresante o por el contrario, que esa misma sensación o esa misma idea pueda constituir alguna respuesta tanto interna como externa, y la verdad es que es ella misma el estrés. Al final, si el estrés es provocado desde lo externo o desde lo interno, la respuesta va a ser la misma, ¿ok? Entonces, a veces nosotros nos ponemos como que, bueno, pero la situación me estresa tanto, bueno, ahí ya comenzamos a ver que en nuestro propio lenguaje estamos identificando de dónde proviene esta situación estresante, de dónde está ocasionando, o qué es lo que me está ocasionando a mí en mi cuerpo y lo que yo estoy experimentando. Entonces, de forma significativa, sufrir un estrés abrumador como el causado por hambre, por preocupaciones, cansancio o por frío prolongado, puede... Esto, ¿verdad? Nos habla mucho de la adaptación. Es decir, que depende de esta inmunidad química que tengamos en nuestro organismo y cómo estaría originada por estas barricadas fácilmente inflamatorias, por ejemplo. Cómo nuestro organismo ante una demanda de infección se activa, ¿ok? Se activa de tal manera para hacer estas barricadas y que nos protejan ante una situación que nos esté generando estrés. Por ejemplo, es muy común que muchas enfermedades tiendan a prosperar durante hambrunas o durante las guerras, por ejemplo, que estemos mucho más vulnerables porque el estrés debilita el sistema inmunológico. Entonces, claro, de esa manera, si un microbio se encuentra en nosotros alrededor de todo el tiempo y sin embargo había estado allí, yo creo que un ejemplo bien importante son las bacterias que están en el estómago, como el Helicobacter, por ejemplo. No sé si acá algunos o alguna sufre de Helicobacter. ¿Qué pasa? El Helicobacter
es una bacteria que tú la adquieres, bueno, por comer comida mal lavada, vegetales, qué sé yo, y el Helicobacter puede estar allí en tu estómago. Pero ¿qué pasa? Dependiendo de la situación por la que tú estés atravesando, el Helicobacter va a aflorar. Es decir, dependiendo si estás muy estresado, si tienes mucha angustia, si no estás descansando, si tienes mucho estrés en tu vida, pues es mucho más probable que el Helicobacter aflore. Y el Helicobacter es una de las bacterias que no se cura, es como que vas a tener que aprender a vivir con ella. Pero sabes que si tu estado emocional, si no estás estresado, si estás llevando la vida con calma, va a estar calmo. Pero si llegase a presentarse alguna situación que te va a generar estrés, pues por supuesto que allí lo vas a tener. ¿Qué pasa? Cuando nosotros o nuestro organismo está expuesto a situaciones que son bastante estresantes, pues es muy probable que estas bacterias, microbios, así como que cosas muy netamente fisiológicas, proliferen y seamos mucho más susceptibles de padecer alguna situación, ¿ok? Entonces Selye se dio cuenta de que bajo determinadas circunstancias el estrés puede llevarnos a lo que él denominó enfermedades de adaptación. ¿Qué pasa? Estos intentos que les hablaba al principio, como que los intentos reales de adaptarnos al medio, a las circunstancias, ¿verdad? O a la presión, al cambio, a todas estas cosas que estamos considerando, con independencia de su origen, se pudiesen producir por sí mismos, todo depende, algunas enfermedades, ¿no? Pero hay otras enfermedades como la depresión, la ansiedad, que son productos casi siempre propias de un estrés prolongado, ¿ok? O de haberse estado expuesto a situaciones estresantes que nos sobrepasan en algunos momentos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo más importante? Que nosotros podamos prestar atención con eficacia, es decir, que podamos prestar una atención consciente, una atención focalizada, una atención un poco más amable y compasiva a esa situación estresante o a eso que se nos está presentando, y de esta manera vamos a ser mucho más capaces de mantenernos en guardia contra la desregularización. Y de esta manera podríamos evitar caer enfermos o agravar nuestro propio estado. Es decir, que muchas veces cuando nosotros practicamos mindfulness específicamente, que estamos trabajando con atención plena, podemos entender como que todo este espectro del estrés. Creo que muchas veces, y una de las cosas que busca el mindfulness, es tratar de ubicarnos en esta postura de observadores ante lo que nos está ocurriendo, para que de esta manera nosotros podamos marcar esa distancia que le digo yo a los estudiantes. Lo más importante y una de las cosas más hermosas que te da el mindfulness es que puedes marcar esa distancia para ir descubriendo qué es lo que estás sintiendo, cómo tu cuerpo va reaccionando, cómo tu cuerpo está respondiendo, para que tú puedas tomar una decisión mucho más consciente y una acción mucho más consciente ante lo que está ocurriendo. Entonces, hasta cierto punto, nuestra propia capacidad de hacer frente al estrés depende de lo virulento que éste sea. Es decir, en un extremo del espectro se encuentran los hechos estresantes, ¿verdad? Que si no los podemos evitar, pues, y si continúan de alguna manera acechando nuestra vida, pues nos podrían destruir muchos aspectos, ¿no? Destruir, así como en la palabra, es una palabra fuerte, lo sé, pero también sé que de la manera en como nosotros lo vamos a percibir, pues este va a ser menos virulento o no, el ataque, ¿ok? Entonces, entre este lado del espectro, estas situaciones estresantes, tenemos, por ejemplo, la exposición a químicos tóxicos, a las radiaciones, si estamos en una guerra, al impacto de balas, por ejemplo, cosas que pueden destrozar nuestro organismo, ¿ok? Y del otro lado del espectro se encuentran los recursos con los que nosotros contamos para hacerle frente a la situación estresante. Entonces, ¿qué pasa? De ese lado del espectro, viéndonos un poco más catastrófico, como las situaciones estresantes, no solamente tendríamos que estar en una situación de guerra
y que una bala nos penetre para nosotros decir, oye, sí, esta situación fue letal. Pero la verdad es que hay otras circunstancias en la vida que podríamos estar atravesando que nos están generando muchísima presión y que nos están generando muchísimo estrés, y de esta manera enfrentarse con el otro lado del espectro, que son nuestros recursos internos con los que tenemos para hacerle frente a la situación. Por eso, al principio les decía, así dos personas estén pasando por la misma situación estresante, cada una tiene una manera distinta de afrontarla por sus propios recursos, ¿ok? Dependiendo de cómo cada quien los haya cultivado o no. Entonces, si nosotros cambiamos la forma en que nos vemos a nosotros mismos, en la relación con estos factores estresantes, podemos cambiar nuestra experiencia de la relación. Porque la relación existe, es decir, nosotros nos relacionamos con los eventos estresantes. Eso siempre va a pasar, ¿ok? Lo único que nosotros podemos hacer es cambiar la forma en cómo nos relacionamos con ellos. Entonces, por lo tanto, modificar hasta qué punto supera o agrava nuestros propios recursos o que pone en peligro nuestro bienestar. Hay que hacer como si nosotros pudiésemos evaluar una situación concreta, ¿verdad? Y decir de manera general que hay muchas formas de verla, por supuesto, y que hay muchas maneras potenciales de asimilarla o atravesarla. Lo que esto indica es que en alguna forma nosotros vemos, estimamos y valoramos, ¿ok? Y creo que en este punto es donde el mindfulness nos ayuda muchísimo a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo cuando vemos, estimamos y valoramos cómo nuestros problemas nos están afectando directamente y la respuesta que nosotros estamos teniendo ante la situación, ¿ok? Entonces, cuando nos damos cuenta del nivel de angustia, de ansiedad, de depresión que nos está causando esta presión que estamos teniendo, por ponerle solo 3 ejemplos, pero aquí pudiésemos hablar de muchísimas otras enfermedades causadas por el estrés, ¿ok? Que yo estoy bastante segura que cada uno ha experimentado su propia situación, ¿no? O el cuerpo le ha respondido de alguna manera ante alguna situación estresante. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que siempre van a existir numerosos factores, ¿ok? Que van a afectar o en el cual nosotros nos vamos a sentir amenazados, que van a ser algunos estresantes en potencia, nuestro entorno, en nuestro entorno solo va a depender de nosotros que tengamos ese control inmediato sobre la situación. Muchas veces, y bueno, cuando ya estamos practicando mindfulness, que tenemos un poco más amplia nuestra conciencia o nuestro espectro de la conciencia, podemos identificar a tiempo algunas situaciones que sabemos que nos están estresando o algunas situaciones internas que le estamos rumiando, que le estamos dando mucha vuelta y que de alguna manera sabemos que también nos va a ocasionar estrés, ¿ok? Entonces, cuando lo que intentamos con el mindfulness es detener todo este desencadenante, todas estas situaciones que vienen una detrás de la otra, para tratar de ser un poco más conscientes, un poco más, y llegar un poco más rápido a lo que es la relajación, ¿sí? Entonces, la palabra, acabo de usar una palabra que es muy importante, que es la palabra recursos, que esta quiere decir que en realidad es esa combinación de apoyos, ¿ok? Y fuerzas tanto internas como externas, que nos ayudan a vernosla con un campo de una experiencia que cambia. Es decir, los miembros de la familia, los amigos, las personas que nos apoyan y por aquellos que nosotros sentimos interés, constituyen nuestros recursos externos, ¿ok? Que estas podrían servir de amortiguadores para nuestras experiencias con el estrés, ¿sí? A veces contamos con algún amigo o algún familiar que le podemos decir que la situación nos está sobrellevando, que nos sentimos muy estresados y vamos a conseguir un apoyo, ¿ok? Y los recursos internos, ¿ok? Comprenden nuestras creencias sobre nuestra propia capacidad de manipular la adversidad, sobre nuestra visión, la visión que nosotros tengamos de nosotros mismos y nuestro nivel de resistencia al estrés.
el sentido que tengamos de la coherencia y esa confianza afiliativa con otras personas en las que podamos establecer relación. Todos estos factores pueden verse reforzados, como ya lo vimos anteriormente, mediante la práctica de la atención plena, como se los he dicho. Muchas veces contamos con recursos internos, externos, que no los tenemos conscientes. A veces decimos, oye, pero ¿cómo yo pude haber salido ileso o ilesa, o capaz que solo me dio gripe en ese momento, de esta situación que era súper estresante? O cómo yo pude haber estado trabajando 20 años con tanta presión y estar aquí en el hoy. Entonces, a veces entendemos que los recursos salen a flote y no necesariamente tenemos que tener conciencia de ellos. Y cuando tenemos conciencia de ellos, podemos mejorar muchos aspectos, ¿ok? Podemos mejorarlos, mejor dicho, y hacerle frente a la situación estresante muchísimo más conscientes. Y de alguna manera nosotros nos apelmazamos en el lodo, ¿verdad? Cuando estamos en una situación que nos sobrepasa y no podemos salir de ahí. Lo que nos conduce a sentirnos vulnerables y desamparados. Y si por otra parte, estamos ahí como que en el lodo metidos, que no conseguimos salida, estamos como en esa arena movediza que nos hunde y nos hunde más cada vez. Y si por otra parte nuestras reacciones ante las cosas que vemos, ¿okay?, que estamos experimentando, se ven enturbiadas por nuestras emociones como el miedo, por ejemplo, la desesperación o la ira, o por los motivos cualquiera que sean de avaricia, desconfianza o algunos actos que tendrían muchas más probabilidades de crearnos algunos problemas adicionales y de hundirnos muchísimo más en este lodo, en esta arena movediza, hasta llegar hasta un punto de resultarnos que es imposible salir. Es decir, de que nosotros, en vez de intentar salir, nos estamos hundiendo más. ¿Por qué? Porque tanto lo externo como lo interno se está sumando y yo lo que estoy haciendo es hundiéndome. Entonces, en ese caso, esta definición que hemos venido manejando de Selye, Lazarus, en su momento también, completa esta definición y comenta que para que algo sea psicológicamente estresante, tiene que ser visto de algún modo como una amenaza. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos intentando salir de ese lodo, pero resulta ser que lo que estamos viendo afuera nos resulta mucho más amenazante de lo que nosotros pensamos, hasta nuestros propios pensamientos, pues la verdad es que nosotros nos vamos a sentir peor, ¿no? Entonces, esta experiencia, que en muchas ocasiones no nos percatamos del grado en que nuestras relaciones, por ejemplo, con el entorno, interior, exterior, son gravosas, es decir, de esa manera que nos están hundiendo más en el lodo, a pesar de que nuestros recursos existen, a veces decimos, pero ¿por qué no puedo salir de esta situación? Y por ejemplo, algunos estilos de vida, ¿verdad?, pueden minarnos la salud. Nos pueden desgastar de manera física y mental sin que nosotros tengamos conciencia de ello. El ejemplo que les ponía hace poquito de cómo trabajé yo 20 años con tanta presión, capaz que en los 20 años no estaba consciente de eso, pero dejé de trabajar y comenzaron a salir las enfermedades, por ejemplo. Como muchas personas que están jubiladas comienzan a sufrir de hipertensión, de diabetes, de enfermedades que antes era impensable, ¿no? Y la verdad es que es el resultado de tantos años de unos estilos de vida que fueron desgastantes en su momento y que como no se les dio a tiempo algún tipo de atención, pues por supuesto que lo que hizo fue que la vida se volviera añicos, ¿ok? Entonces nosotros vamos por la vida sin tener mucha conciencia de lo que nos está pasando. Y si a eso le sumamos que nuestras actitudes y nuestras creencias sobre lo que nosotros podemos constituir, que lo que es sano o lo que hacemos o lo que no, pues eso como que nos resta un poco control sobre lo que es nuestra vida. Entonces, nosotros también podríamos
encontrarnos situaciones, y esto nos pasa muy, muy, muy frecuente, en las cuales nosotros no, hay situaciones en las cuales no pasan por la conciencia. Es decir, hay situaciones en las que pasan por niveles bajos de conciencia, porque precisamente porque la percepción y la valoración, que era eso que estábamos viendo un poco más atrás, o la falta completamente de ella, representa un papel de mucha importancia en nuestra capacidad de adaptarnos. Ya hablamos que el estrés y lo que ocurre con el estrés es la adaptación al cambio, la adaptación a todo esto que estamos viviendo y a nuestras maneras de responder adecuadamente al cambio, al dolor y a las amenazas hacia nuestro propio bienestar. Hay situaciones, como muy bien lo dijo Lázaro, que muchas veces nosotros no percibimos como amenazantes, pero la verdad es que nuestro cuerpo sí. Entonces a veces nuestro cuerpo está reaccionando y están pasando situaciones por niveles bajos de conciencia y nosotros no nos estamos percatando de lo que está ocurriendo, ¿ok? Entonces, el mejor modo de hacerlo es cultivar nuestra capacidad de percibir las experiencias en su contexto. Es decir, tratar de potenciar lo más que podamos el nivel de observación y esa observación curiosa que le podamos dar precisamente a la situación estresante, a eso que nos está ocurriendo. Recordemos que en cada momento, que no son tanto los sucesos estresantes que se dan en nuestras vidas los que nos descontrolan, sino la manera en cómo nosotros lo percibimos y cómo lo manejamos. Si nosotros podemos cambiar la forma en que lo vemos, podemos cambiar también nuestra manera de responder ante ello. Ya es la segunda vez que lo menciono acá en esta presentación, donde podríamos nosotros cambiar nuestra manera de relacionarnos con el estrés. ¿A través de cómo? De la percepción y valoración de las circunstancias. Si nosotros comenzamos a ser mucho más observadores de las circunstancias, de las situaciones, con un ojo visor, con un ojo curioso, con una mirada compasiva al mismo tiempo y autocompasiva, pues entenderíamos mucho más cómo es esto de que nosotros podríamos cambiar la relación con el estrés. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podríamos distinguir las relaciones y la retroalimentación que ocurre con estas relaciones. De estas que nosotros podríamos tener o no tener mucha conciencia de cómo lo estamos viviendo, ¿ok? Esto nos va a permitir contemplar a nuestra situación con una vida mucho más clara y por lo tanto vamos a tratar de influir en el nivel de estrés de esa relación. No sé si aquí me siguen un poquito. Es decir, nuestras reacciones habituales a las situaciones difíciles las vamos a observar. Si yo sé que a mí me estresa que llegue el fin de mes, por ejemplo, que me toca pagar, o al principio del mes, dependiendo del lugar donde esté, que me toca pagar las cuentas, pues entiendo que ese momento de mi vida es un momento estresante que yo vivo por un periodo, un lapso de tiempo y podría observarlo de alguna manera. ¿Para qué? Para que nosotros nos liberemos de estas creencias inconscientes que tenemos por allí guardaditas y no esperar a que llegue la situación, sino entender, bueno, ya se acerca el fin de mes o ya se acerca el principio del mes y me toca pagar tantas cosas, entonces, bueno, podría hacer una lista de mis ingresos, egresos y ver de alguna manera cómo yo podría cambiar mi relación con esa situación que considero es estresante para mí. Entonces, el concepto de estrés sugiere que de una u otra manera nos encontramos siempre enfrentados a la necesidad de adaptarnos a las diferentes presiones que experimentamos en la vida. Y básicamente quiere decir la adaptación al cambio. ¿Okay? Si nosotros pudiésemos aprender a considerar el cambio como una parte integral de nuestra vida, como una parte esencial y no como una amenaza, que es algo muy importante a nuestro propio bienestar, pues nosotros nos vamos a encontrar en una posición mucho más favorable para enfrentarnos eficazmente al estrés. De esa manera, cuando yo me posiciono en este lugar donde entiendo que
los cambios son parte de la vida y que hoy estoy experimentando esto, pero que mañana podría experimentar otra cosa, pues entiendo de esta manera que me puedo proteger ante estas situaciones estresantes o ante la propia existencia, ¿ok? Y la práctica de la meditación nos da este ejemplo clave, es decir, cuando nosotros estamos meditando, estamos entendiendo que hay un flujo constante de cambios entre los pensamientos, las sensaciones corporales, las emociones y todo esto que voy experimentando, todo eso que se va produciendo en el interior. Entonces muchas veces vemos a las personas que están tranquilitas en alguna postura meditativa, como que inmóviles y ahí no está pasando nada, pero la verdad es que por dentro están pasando muchas cosas. Por dentro esa persona está practicando el entender y el comprender lo constante que tenemos, que es el cambio, de cómo las cosas surgen y desaparecen. Y nosotros esto lo vemos en la naturaleza. Y lo tenemos como integrado para nosotros, pero a veces creemos que, bueno, que es como una ganancia, ¿no? Nosotros entendemos, por ejemplo, si nos gustan las flores, que las flores nacen y mueren, ¿sí? Y vuelven a nacer, y vuelven a morir, y es un ciclo, y así es el ciclo de la vida. Pero a nosotros nos cuesta muchísimo entender que nuestro propio cuerpo forma parte de la naturaleza y que como forma parte de la naturaleza también están involucrados los cambios y que la verdad todas las circunstancias de la vida lo único constante y común que tienen son los cambios. Entonces la vida consiste en un cambio constante de la palabra ir. Esta parte me encanta y esto está en el libro de Jon Kabat-Zinn, cuando habla un poco de esto, de que nuestros cuerpos cambian de forma permanente, mientras que en el transcurso de nuestra vida crecemos y nos desarrollamos. Muchas veces, y a veces decimos va y viene, sí, pero hay otras veces que cuando estamos hablando de los cambios y de la vida, es solo ir, ¿ok? Y aquí es cuando el mindfulness y sus principios nos acompañan y nos dicen que, bueno, tenemos que confiar, hay que soltar, aceptar que las cosas son tal cual y como son, para nosotros entender esta palabra, esta frase que es en constante de la palabra ahí. Entonces, entender que hasta lo más inanimado que existe cambia, pues de esa manera nosotros podemos comenzar a trabajar nuestras cogniciones para entender un poco más de esto, que lo único constante que nosotros tenemos en la vida son los cambios. Hay dos conceptos importantes, que es el eustrés y el distrés, donde nos habla precisamente de los cambios. Y es que muchos de los cambios que ocurren en nuestra vida, como por ejemplo, situaciones que nosotros podríamos asociar con la felicidad, como casarse para algunos, tener hijos para algunos, graduarse para otros, tener su primera remuneración económica para algunos, no sé, viajar para otros, podrían ser situaciones que se consideran felices o situaciones que generan alguna emoción. Y la verdad es que estos sucesos, por llamarlos de algún modo, positivos, beneficiosos, tan anhelados, tan esperados, causan estrés. Y este estrés se conoce como eustrés, y este eustrés es un estrés normal, es un estrés que todos tenemos, que todos poseemos y que la verdad que todos experimentamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el eustrés se convierte en distrés, muchas veces va a depender de la percepción y la valoración. A veces, por ejemplo, estamos anhelando tanto un momento, alguna situación, llega el momento y la circunstancia y de repente nos vemos hasta aquí y terminamos enfermos, caídos, de repente con la situación porque nos sobrepasó o porque los recursos que teníamos en ese momento no estaban tan preparados como para hacerle frente al eustrés y que esto se desregularizara y en algún momento se convirtiera en distrés, perdón. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La jubilación. Las personas que llegan a jubilarse muchas veces están anhelando ese momento. Porque voy a dejar de levantarme temprano para ir al trabajo, porque, bueno, no me voy a calar más al jefe, lo que sea. Lo que sea que la persona esté anhelando porque el momento llegue.
El momento llega y si esa persona no consigue hacer otra cosa, no le consigue significado al tiempo que estaba empleando anteriormente, pues va a caer enfermo. Es muy probable. Por eso les decía al principio que muchas personas, después que terminan de trabajar o que les cesa su periodo laboral en alguna empresa o en algo, pues comienzan a salir enfermedades. Y es normal porque el estrés comienza a hacer estragos y comienza a hacer efecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que establecer nuevas vinculaciones, procurarnos, ¿no? En el caso de la jubilación, procurar nuevas vinculaciones, procurar hacer nuevas cosas, para de esta manera tratar de darle un nuevo significado a esto que estamos experimentando. Entonces, nuestro equilibrio psicofisiológico, por estable que éste sea, puede ser empujado a los límites de la desregularización y el desorden si se grava más allá de sus límites de respuesta y de adaptación. Es decir, que nuestra salud pues, se puede ver afectada por toda una vida de pautas inadecuadas, de comportamientos que van a potenciar o que van a exacerbar las presiones vitales a las que nosotros nos estamos enfrentando. Entonces, nuestras reacciones que son automáticas, tenemos toda una vida reaccionando ante la situación, pues en gran medida van a ser estresantes, ¿ok? Y todo va a depender de cómo lo estemos experimentando, es decir, cómo nosotros estamos afrontando esa situación. Y toda esta vida de reactividad, que a veces sin darnos cuenta, es mucho más probable que aumente de manera significativa nuestro riesgo de sufrir enfermedades mentales o enfermedades físicas. Creo que esto ya lo he dicho bastante. ¿Qué es el mindfulness y cómo puede ayudar a regular el estrés? Aquí es un punto importante porque creo que, bueno, no, si hay personas que no conocen el mindfulness es una técnica que viene de la meditación vipassana, de la meditación concentrativa, donde nos ayuda a tratar de entrenar nuestra atención porque es vista como un músculo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra atención como proceso cognitivo la tratamos de fortalecer para que ella pueda estar donde nosotros queremos que esté y de esta manera nosotros ampliar progresivamente el espectro de nuestra conciencia para darnos cuenta de muchas más cosas como todo esto que les estaba hablando del estrés. ¿Ok? El estrés es uno de los ejemplos que el mindfulness nos puede ayudar a tratar de darle otra mirada, ya se los he venido diciendo desde el principio, como cambiar la manera de relacionarnos con el estrés, cambiar la manera de verlo, cambiar nuestra percepción y nuestra valoración. Y es que el mindfulness actúa en 4 aspectos importantes. Entonces aquí vamos ya como cerrando un poquito esto y decimos que cuáles son los 4 pasos para regular el estrés con mindfulness. Tenemos el primero, que es la atención al cuerpo, luego la atención a la respiración, la atención a las emociones y finalmente la atención al estrés. Finalmente y no, ya lo vamos a ver. La atención al cuerpo, nuestro cuerpo es nuestro templo. Esto capaz que lo han escuchado bastantes veces. Podríamos identificar este momento y se los voy a dejar como un planteamiento. Si quieren lo pueden ir comentando en el chat. Así lo podemos hacer un poquito más interactivo. La pregunta es la siguiente. ¿Podríamos identificar en este momento qué sensaciones corporales estamos experimentando en el aquí y en el ahora? Si alguien ya la tiene identificada, lo puede ir comentando en el chat. Voy a repetir la pregunta. ¿Podríamos identificar en este momento qué sensaciones corporales estamos experimentando en el aquí y el ahora? Muy bien. Kelly dice hambre. Ajá, Virginia dice... Sí podemos.
Por lo menos en este momento, la forma que estoy sentada me está generando presión en la pierna. Muy bien. Hambre, presión en una pierna por una postura, debido a una postura. Miguel Ángel, en mi caso, un leve dolor de espalda. Y Virginia, que acabo de cambiar, gracias. Muy bien. Genial. Lo primero es esto, ¿ves? Me doy cuenta que estoy teniendo una mala postura, cambio la posición para que no me duela. Es como lo primero que hacemos, ¿no? Eso lo vemos con las sensaciones del cuerpo. A ver, Andrés dice, hice ejercicio, entonces siento los brazos cansados, muy bien. Ante las sensaciones corporales nosotros como que actuamos inmediatamente, o sea, como que identifico que la pierna se me está durmiendo, por ejemplo, y la suelto, ¿sí? Como para no tener la sensación o para evitar la sensación porque desde mi punto de vista es una sensación desagradable, ¿no? Entonces trato de desarmar la postura para cambiar y que, bueno, que la sangre fluya. Entiendo que me estoy haciendo daño de alguna manera, ¿no? Eso es con las sensaciones corporales. Ahora, la atención a la respiración. Y es que desde el momento que nacemos hasta que nos morimos, respiramos. Es decir, siempre estamos respirando. El ritmo de nuestra respiración varía de forma considerable en función de nuestras actividades y sentimientos, ¿ok? O de lo que estemos experimentando. Se acelera con el ejercicio físico o con algunos trastornos emocionales también. Por ejemplo, y se ralentiza durante el sueño y los periodos de relajamiento. Como un experimento podríamos intentar fijarnos en nuestra respiración cuando nos encontramos excitados, enfadados, sorprendidos, relajados y darnos cuenta de cómo esta cambia, ¿ok? A veces nuestra respiración es sumamente regular, otras veces es dificultosa, inclusive hasta laboriosa, nos cuesta. Y entonces en este momento, ya que identificamos algunas sensaciones corporales, vamos a preguntarnos, ¿cómo está mi respiración? ¿Es rápida? ¿Es lenta? ¿Es dificultosa? ¿Es corta? ¿Es larga? ¿Es profunda? ¿O es superficial? A ver, ¿la lograron identificar? ¿Cómo está tu respiración? Rápida, lenta, dificultosa, corta, larga, profunda, superficial. ¿Es lenta? Que le dice no me había percatado, entonces es muy corta. Miguel Ángel dice profunda. Muy bien. Kelly dice superficial, Andrés corta, Celi tranquila y corta. Muy bien. No juzgamos, solo la observamos, ¿ok? Observamos cómo está, rápida, corta, lenta, superficial, no la juzgamos, ¿ok? A ver, Celi dice tranquila, corta, normal, muy bien. Lo otro que hacemos es atender a las emociones, ¿ok? Cuando estamos en un estado mindful o cuando estamos practicando mindfulness. Y les voy a preguntar algo.
¿Cuál será la diferencia entre la reactividad emocional y en dar una respuesta mucho más consciente? Es decir, ¿qué podría marcar la diferencia entre nuestra reactividad emocional y dar una respuesta mucho más consciente? A ver si hemos seguido el hilo de la presentación. Voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la reactividad emocional, es decir, responder, 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 y en dar una respuesta mucho más consciente, mucho más sensata, pensada, como asentada? Muy bien, Kelly dice, bueno, hacer conciencia de mi respiración sería en este momento disfrutarla, llenar mi diafragma con más aire, incluso disfrutarla. Ay, no, no pasa nada. Virginia, la reactividad emocional puede ser resultado de algo más impulsivo de nuestra parte, no pensar mucho los recursos, Kelly, y hacerlo más lento y profunda. Muy bien. Entonces vamos coincidiendo que lo que va a marcar la diferencia entre la reactividad emocional y la respuesta mucho más consciente va a ser nuestro nivel de percepción y valoración que tengamos de la situación estresante. ¿Ok? Esto que estamos haciendo, ¿qué hicimos? Observamos nuestro cuerpo, las sensaciones de nuestro cuerpo, observamos nuestra respiración y observamos nuestras emociones. Andrea dice que estás consciente de la situación y lo que te afecta. Entonces, manejas la forma en que reaccionas ante ella. Tú decides, exactamente. La decisión la vas a tener tú y es una de las cosas que el mindfulness busca. El mindfulness busca que el control, no le llama palabra control, pero sí que el timón de tu vida lo lleves tú. Uno de los fundamentos del mindfulness es el fluir. Y a mí me da mucha risa porque muchas veces, hasta a mí me pasó en algún momento, tenía el concepto de fluir errado y creía que el fluir era dejarme rodar como una piedra más en el río, ¿no? Que golpea y golpea y golpea y golpea. Y no era así. Fluir quiere decir que agarras el timón de la vida, de las circunstancias, y eres tú quien conduce hacia dónde quieres ir, ¿ok? Cuando una emoción llega de alguna manera repentina, de alguna manera avasallante, suele secuestrar algo muy importante que es nuestra amígdala cerebral. Y este secuestro ocurre de alguna manera donde nuestro sistema límbico declara algún estado de urgencia y nos pone un estado de alarma general, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Va a reclutar todos nuestros recursos, no vamos a ver salida y nosotros lo único que vamos a tener que hacer es reaccionar. Es decir, no vamos a tener espacio para tener conciencia de esto cuando ocurra este secuestro por las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Este secuestro emocional tiene lugar un solo instante, uno solo. Es decir, él va a desencadenar unas reacciones que van a ser decisivas, de la cual nuestro cerebro, que según Goleman lo llama el cerebro, según la inteligencia emocional, tenemos cerebro emocional y cerebro racional. Entonces, nuestro cerebro, es decir, nuestra atención, puede estar mucho más fortalecida para estar pendiente en qué momento ocurre este secuestro emocional para de esta manera nosotros poder cambiar la manera en la que reaccionamos con la situación estresante o con la situación que se nos esté proponiendo en ese momento. Entonces, nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, de las sensaciones corporales, de la respiración y de nuestras emociones, para que de esta manera nosotros podamos prevenir la desregularización y nosotros de alguna manera podamos ver
en esta postura de observadores lo que está ocurriendo de una manera mucho más, no lo vamos a llamar objetiva, pero sí un poco distanciados entre el problema o la circunstancia y lo que yo soy. Porque nosotros somos mucho más que pensamientos, emociones, problemas, situaciones, gente, lo que sea. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podríamos ser un poco menos impulsivos a la hora de reaccionar. Y la atención al estrés, ¿ok? A veces, como ya lo hemos visto anteriormente, el estrés es una respuesta adaptativa del organismo a situaciones en donde solemos sentirnos amenazados. Estos intervienen tanto factores externos como factores internos, dándoles un resumen de lo que vi. Al igual que nuestra manera de experimentarlo puede cambiar, de esta manera de relacionarnos con el estrés puede cambiar si nosotros prestamos atención consciente a esos eventos estresantes. Entonces, prestar atención al estrés suele ser a veces lo primero o lo último a lo que podemos prestar atención. ¿Qué pasa? A veces es lo primero porque son las situaciones estresantes las que nos hacen ver o que prestemos atención a nuestro cuerpo. Si hay alguna reacción fisiológica como alguna enfermedad, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta cuando ya la catástrofe llegó, ¿okay? Cuando ya irremediablemente pasó lo que tenía que pasar. Y en otras veces es lo último porque suele pasar desapercibido por la conciencia y pensamos que el problema que nos lleva a la situación donde nos encontramos son nuestras sensaciones corporales, como las enfermedades, o son nuestras emociones, como la depresión o la ansiedad. Pero la verdad, sea lo primero o sea lo último que nosotros traigamos a nuestra conciencia, lo más importante es comprender que el estrés, así como todo en la vida, va a pasar. Si nosotros permitimos que pase, es decir, que fluya, ¿ok? Si nosotros no nos aferramos al malestar, si esta situación decidimos soltarla, ¿okay? Dejarla que tome la forma que tenga que tomar, si decidimos no controlar esa situación estresante, entendiendo, partiendo de este principio que lo único constante que nosotros tenemos son los cambios y que la vida está atravesando constantemente por situaciones que nos van a llevar a cambios o a modificaciones en estilos de vida, pautas de pensamiento, lo que sea, donde precisamente se va a poner a prueba nuestra capacidad para hacerle frente y salir lo más ilesos posible a esto nuevo que estamos viviendo. La adaptación a las circunstancias. El cambio es lo único constante que tenemos. Y si nosotros partimos de ese principio y lo entendemos, pues de esa manera comenzamos a cambiar nuestra relación con el estrés. Y ya para finalizar, les voy a dejar un poema que a mí me encanta. Es un poema de Jeff Foster, capaz que lo han escuchado o lo han leído por allí. Igual se los voy a leer. Dice: deja que la respiración te recuerde cómo confiar. En la inhalación tú estás presente. En la exhalación tú estás presente. Inhalando es ahora. Exhalando sigue siendo ahora. El ascenso necesita del descenso. El descenso siempre sigue al ascenso. Hay permanencia en el corazón mismo de la impermanencia. Aprende de la respiración. Deja que te recuerden cómo confiar.